Lo que ahora quisiera presentarles tendría fundamentalmente un ejercicio desde el marco de una filosofía crítica con perspectiva latinoamericana. Eso ya me sitúa en un escenario. ¿Por qué? Porque tengo una posición anti-eurocéntrica, pues todos los que estudiamos filosofía, al estudiar filosofía asumimos los patrones y los principios clásicos y convencionales. En la medida en que uno va madurando, uno va distanciándose de eso. Un poco lo que yo presentaré. Decir que lo que presento tiene que ver con una línea de investigación. Ya decía Manuel colabora con un servidor en el doctorado en Filosofía y Ciencias Humanas, es profesor del doctorado, y a mí me toca coordinar la línea de investigación de desarrollo humano, y yo abordo el tema desde la perspectiva filosófica. Luego entonces, desde ese marco, sin más preámbulo, podrán interrumpirme las veces que sea necesario. Si algo que voy señalando no es claro, me pueden preguntar tranquilamente, ¿no? Bueno, ¿cuál es el punto de partida o la referencia de lo que quiero aquí presentarles? Bueno, primero, el paradigma que está vigente es el paradigma que se inicia en la década de los 90 con Amartya Sen. Ustedes saben que en materia de desarrollo hay fundamentalmente una visión paneconómica que es la que es imperante, es el modelo imperante. A partir de la década de los 90 hay una tesis fundamental que reformula las visiones del desarrollo. Esta tesis está dada por Amartya Sen. Amartya Sen afirma que el objetivo del desarrollo es aumentar las libertades humanas. En la actualidad sigue vigente este paradigma, de tal modo que la mayoría de los teóricos sigue concediendo a Amartya Sen y el enfoque de capacidades ser el revolucionario del paradigma. Bueno, yo vendré aquí a decir algo un poco osado y atrevido para decir que Amartya Sen no debería de tener más vigencia. ¿Por qué? Porque el paradigma de Amartya Sen, el enfoque de capacidades de Amartya Sen, es un enfoque liberal, es un enfoque que debería de haber dado ya sus últimas, ¿no? Es un enfoque, en mi lectura, agotado. ¿Agotado en qué sentido? ¿Cuáles son algunos de los elementos de su agotamiento? Bueno, lo primero es que Amartya Sen es un bengalí, es un hindú que tiene una tesis fundamental. La tesis es el tema de la libertad, ¿no? Considera que el desarrollo humano tiene que ver con agencia, es decir, con la capacidad de los seres humanos de hacer, ¿no? De decidir. Desde esa perspectiva, el enfoque de capacidades desarrollado por él consistiría fundamentalmente en la tesis de que lo que nos hace humanos es la capacidad de decidir, las libertades. Es un enfoque fundamentalmente liberal, ¿no? Es un enfoque liberal y es un enfoque fundado en una antropología pues que tiene sus raíces en la modernidad. Es una antropología que hay que cuestionar por sus supuestos y por sus implicaciones. En ese sentido, hay que decir que es el paradigma vigente que hay que cuestionar, ¿no? Ese sería como el primer elemento que quisiera señalar. ¿Desde dónde o cómo lo hago? Yo supongo que ustedes en su programa de maestría
tienen en la claridad de que todos los que hacemos investigación necesariamente tenemos que evidenciar desde dónde hacemos esta investigación. En ese sentido, la investigación que yo hago supone pensar filosóficamente en la realidad. ¿Qué supone pensar filosóficamente en la realidad? Podría suponer muchas cosas. Voy a aclarar que para evitar lecturas equívocas de esto, pensar filosóficamente la realidad no solo supone una idea de pensar, sino de filosofía y también de lo que sea la realidad. ¿Qué estoy diciendo? Lo que estoy diciendo que pensar no es solo un ejercicio intelectivo. Pensar también tiene que ver con hacernos cargo de la realidad. No podemos pensar la realidad si no estamos dispuestos a encargarnos de ella, a resolverla. Quien la piensa en mucho porque quiere modificarla, porque quiere instaurar una praxis distinta. Y ahí ya está una acotación a lo que signifique pensar. Luego entonces, pensar la realidad. Bueno, la realidad, ¿cuál? Pues incluso esa de la cual no puedo tener dato hoy, de la realidad que fue, de la realidad que es, de la realidad que será. Pensar la realidad que será es un asunto fundamental para la filosofía. ¿Por qué? Pues porque vivimos en un mundo al que seguramente le estamos clausurando a nuestros hijos, sus hijos, mis nietos, seguramente posibilidades de desarrollo. En ese sentido, pensar la realidad tiene que ver también con eso, ¿no? Con pensar la totalidad de la realidad. Esto da una idea de filosofía, una idea de filosofía que justo tiene que ver con esto. La filosofía no es un ejercicio de intelectuales, de eruditos. La filosofía es una disposición en la vida que supone que es algo más que un saco que me quito y me pongo ahora. La filosofía tiene que ver más con una actitud, con una disposición, ¿no? Con una disposición de escuchar las palpitaciones de la realidad. Eso sería la filosofía. Y si uno escucha las palpitaciones de la realidad, uno va a escuchar que en la realidad hay diversas ideologías. Hay ideologías positivas y hay ideologías negativas. Pero la tarea de la filosofía es fundamentalmente desideologizar. ¿Qué significa esto? Significa que la tarea de la filosofía es valorar las ideologías, ¿no? En algunos casos para catalizarlas, para impulsarlas, y en otros casos para negarlas, para cuestionarlas. De tal modo que justo lo primero que he hecho al iniciar esta exposición es señalar que en la noción de Amartya Sen hay una ideología, ¿no? Y una ideología que estoy cuestionando. La idea de que lo central son las personas. Como se verá al final de mi exposición, yo creo que lo central del desarrollo humano no somos los humanos, no somos las personas. La categoría persona es una categoría considerablemente equívoca, ¿no? Es una categoría que debería desaparecer, deberíamos de sacar de nuestros diccionarios por sus grandes limitaciones, pero está ahí, ¿no? Y hay que entenderlo. A la filosofía no solo le toca cuestionar, sino a la filosofía le toca crear. No podemos sin más descalificar. La filosofía no tiene una tarea soberbia de enjuiciamiento de la realidad, sino la filosofía tiene necesariamente una tarea creativa, de pensar la realidad y entonces reinventarla. Esa es una de las tareas fundamentales de la filosofía. ¿Cómo se hace este ejercicio de pensar filosóficamente la realidad? En diálogo con las ciencias sociales. El diálogo es importante. Esto ya supone varias cosas. Supone lo que seguramente ya saben, que construimos marcos teóricos y epistemológicos. Supone que evidenciamos cómo hacemos las cosas, ¿no? Y un principio fundamental de este diálogo es que la filosofía tiene que situarse más humilde frente a las ciencias. Tiene que ser filosofía segunda. ¿Qué significa esto?
significa que la historia de la filosofía la sitúa profundamente soberbia, ¿no? Como aquella que dicta rumbo, ¿no? Como aquella que enjuicia, ¿no? Entonces, la historia nos ha formado a los filósofos como sujetos profundamente soberbios, ¿no? A los que nos tienen que rendir cuenta, ¿no? Y entonces la filosofía es una especie de mamá de los pollitos, ¿no? Y los filósofos nos encanta justificar cómo todas las ciencias sociales se derivaron en algún momento de la filosofía. Eso es cierto, pero también es soberbia, ¿no? El diálogo también supone cosas, supone la necesidad de las ciencias de filosofía. Las ciencias en filosofía son saberes inútiles. Quien no dialogue con la filosofía está extraviado. Esa es una tesis que hay que plantear también. Así como la filosofía requiere de una posición humilde frente a los saberes de las ciencias sociales requieren de filosofía para tener tantito sustento. Y este es uno de los postulados en los cuales yo me baso. De tal modo que para esto dialogo con autores como Boaventura dos Santos Sousa, ¿no? Y algunos otros autores latinoamericanos, porque hablamos de epistemologías, no epistemología, ¿no? En plural. Este sería como el marco teórico metodológico desde donde se hace la investigación o desde donde la he venido haciendo en los dos últimos años. En este sentido, hay una pregunta fundamental que se impone cuando entramos al tema del desarrollo humano. Cuando entramos al tema del desarrollo humano nos podemos encontrar dos cosas, ¿no? Yo no sé si les ha pasado ir al sótano, al fondo, a cualquier librería y buscan desarrollo humano y está Osho, ¿no? O Paulo Coelho, ¿no? Si acaso alguien se encuentra un libro de Virginia Satir, pues entonces ya será lo más decente que pueda encontrar, ¿no? Y a eso se reduce el desarrollo, ¿no? A terapias de sanación, a terapias de 10 pasos para ser completamente feliz, ¿no? Parece que eso es el desarrollo, ¿no? Pues es parte del problema. Parte del problema es que respecto del desarrollo existen dos visiones convencionales, ¿no? La primera visión convencional, sí, veo que están anotando, si quieren puedo subir la presentación y un texto que prepare ex profeso a mi página y ahí pueden tomar. La primera visión pues es la visión paneconómica, ¿no? Que asocia el desarrollo con ingreso y crecimiento económico. ¿Por qué esta visión convencional del desarrollo es equívoca? Es equívoca porque cuando nosotros pensamos en términos de ingreso, no necesariamente lo que ingresa a nuestros bolsillos, a nuestras familias, se traduce en capacidades, en capabilities, como lo piensa Amartya Sen. No necesariamente el ingreso representa la traducción de libertades humanas o de agencia. Esa es la gran crítica que ha hecho Amartya Sen y que hay que reconocerlo, ¿no? De tal manera que cuando nosotros pensamos en términos paneconómicos el desarrollo, nosotros vamos a encontrarnos que el objeto del desarrollo es fundamentalmente el Estado, la nación, ¿no? El desarrollo se mide en términos per cápita, o de ingreso nacional bruto. En ese sentido, el problema frente al que estamos es justo lo que señala Amartya Sen, que las personas no se ven directamente beneficiadas, ¿no? El gran equívoco de la política pública de este país, desde la década de los 80, que se instauraron estos modelos, es justamente que todo se maneja en términos macroeconómicos y la macroeconomía no necesariamente se traduce en términos de ingresos real para las poblaciones, ¿no? Es el primer problema, ¿no? El primer problema es, a la respuesta por el desarrollo, hay una idea de desarrollo que tiene que ver con ingreso, con crecimiento económico, y luego, segundo, hay muchos lados, no voy a decir algunas universidades como
una en la que yo estudié, donde entienden el desarrollo en términos psicológicos, ¿no? El desarrollo tendría que ver con autodeterminación, autoproyección, autodefinición, autorrealización, ¿no? Y el gran problema frente al que estamos no es que el desarrollo sea eso, porque efectivamente el desarrollo es eso. El desarrollo tiene que ver justamente con la capacidad de objetivar, ¿no? Con la capacidad que tenemos los humanos de tomar conciencia de la vida y hacernos cargo de ella. El problema es cuando eso se reduce a canasta, ¿no? A juegos de canasta, ¿no? Cuando se reduce a autopercepción, ¿no? Es un problema muy serio, ¿no? Sobre todo en muchas teorías psicológicas. En ese sentido, conviene decir que mi trabajo, mi investigación ha sido fundamentalmente leer, entender estas dos visiones y cuestionarlas, ¿no? Eso ha sido mi trabajo. Lo que yo le digo a mis alumnos, sobre todo de filosofía, es a la primera lectura, con una lectura, cuestionan a los autores. Le digo, a ver, calma. Si alguien se va a atrever a cuestionar a un autor, léalo. Lea lo suficiente. ¿Quién nos da pilas para cuestionar a un autor a partir de un texto, de un paper, de un artículo? Eso no es posible. Si queremos ser realmente académicos, investigadores, tenemos que entender a los autores y luego, después de entenderlos, estaremos tantito autorizados a decir en qué creemos, suponemos que podrían estar equivocados, ¿no? Eso me parece que es importante. Luego, entonces, ¿qué es una de las cosas que he estado haciendo? Una de las cosas que he estado haciendo es analizando la teoría económica. No me detendré en esto porque supongo que ustedes en este posgrado hacen estudio de esto, ¿no? Y no insultaría a sus profesores intentando explicar lo que han explicado ellos. Ustedes saben que hay diversas teorías, diversos enfoques. ¿En qué me quiero concentrar? Me quiero concentrar en lo siguiente, que cuando nosotros pensamos en desarrollo humano, el desarrollo humano explicado con ciertas categorías, con ciertos conceptos como estos, lo que yo quisiera que ustedes pusieran visualizar es que muchos de estos conceptos son conceptos que tienen su antecedente o su origen en la filosofía, ¿no? Por poner un ejemplo, voy a poner algunos ejemplos. El concepto de riqueza, el primero en elaborarlo, el primer tratado de economía sistematizado fue elaborado por un señor llamado Aristóteles. Aristóteles se hace la pregunta de qué genera la riqueza, ¿no? Y entonces en el libro de la política, en el libro primero de la política, él define algo que hoy resulta absurdo, ¿no? Que la riqueza es producto de la naturaleza, ¿no? Él se opone a lo que él calificaba como la crematística. ¿Por qué es importante entender que detrás de las teorías económicas hay filosofía? Porque los supuestos operan, porque los supuestos entrañan una imagen de ¿qué? De la realidad, del ser humano, ¿no? Porque los supuestos entrañan principios morales, porque los supuestos entrañan metafísica, ontología, antropología, filosofía de la historia. Voy a poner un segundo ejemplo. La idea clásica liberal, por ejemplo, de Smith y de Comte sobre el progreso, supone una cosa muy importante. ¿Por qué es clave entender la idea de progreso? Porque si la entendemos, vamos a tener claridad que cuando Comte plantea la tesis del progreso, aquella famosa tesis de que orden y progreso, vamos a entender que en la visión comtiana de las cosas, el progreso supone construir las sociedades en torno a la razón científica, ¿no? Lo que importa es la ciencia, ¿no? Y esa es la clave. ¿Qué repercusiones tuvo el positivismo traído de Comte en América Latina?
Pues uno muy importante, que si la mirada estaba en la ciencia, que si la mirada estaba en el futuro, había unos que representaban el pasado, y esos que representaban el pasado eran los indios, ¿no? Si nosotros entendemos los supuestos de los autores, nosotros vamos a entender, por ejemplo, que en el caso de Augusto Comte hay una cosa que llamamos filosofía de la historia, es decir, hay una idea de no solo que sea la realidad, sino cómo se construye el presente y cómo ese presente deriva en un futuro, ¿no? El futuro, desde la perspectiva kantiana, supone la negación del pasado. El pasado basado en un paradigma teológico. Comte se oponía a la idea de que había que construir sociedades desde una perspectiva teológica y se distanció considerablemente de esa visión. Luego entonces es importante que nosotros podamos ir visualizando justamente los supuestos, ¿no? Y eso es un poco lo que yo he hecho. Lo que yo he hecho es analizar las teorías y analizar sus supuestos, ¿no? Por ejemplo, uno que supongo ustedes han analizado desde una perspectiva crítica, no sé si Manuel lo ha evidenciado, es muy problemático hablar de subdesarrollo, ¿no? ¿Quién define qué es el desarrollo y quién define qué es el subdesarrollo, ¿no? ¿Con qué criterios? ¿Quién le da pilas a quién para decir que unos son desarrollados y otros son subdesarrollados, ¿no? ¿Cuáles son los criterios para eso? Bueno, el problema es que la gran mayoría de los definidores de políticas públicas siguen los paradigmas convencionales como estos y diseñan las políticas públicas justamente con esas categorías, ¿no? Así piensan las cosas y entonces ven a nuestros pobres campesinos o a nuestros inditos como sujetos subdesarrollados, no con otras metafísicas, no con otras filosofías, ¿no? Sino como sujetos carantes, necesitados de las acciones públicas. Es un poco lo que he hecho. En mi análisis hasta ahorita estoy centrado fundamentalmente en Nussbaum. Nussbaum fue, cuando menos ayudante, no sé si algo más, de Amartya Sen. En un momento coincidieron y ella ha apostado por distanciarse de Amartya Sen en algunas cosas. No me da tiempo para explicar. Y lo que he hecho es justamente esto, analizar cada una de las distintas teorías, estudiarlas y ir analizando las categorías, la filosofía que subyace. No me detendré en eso porque creo que me quedan 15 minutos más o menos. Luego entonces, ¿qué es importante hacer? Lo que es importante hacer es ir complejizando qué se entiende por desarrollo. Y uno va a encontrar que hay distintas visiones paneconómicas, psicológicas, biologicistas, naturalistas, individualistas, masificadoras. Lo que yo he hecho es una cosa que en filosofía llamamos análisis filológico. El análisis filológico consiste en un análisis que tiene como punto de partida la etimología, para demostrar cómo cada una de las categorías tiene un conjunto de supuestos, un conjunto de implicaciones. En eso ha consistido fundamentalmente mi trabajo. De tal manera que una vez que yo me hago esta pregunta de qué es el desarrollo humano, lo primero en lo que yo voy a afirmar es que el desarrollo humano es una noción polisémica y equívoca. ¿Por qué? Pues porque no hay una idea de desarrollo humano, no hay una noción de desarrollo humano. Y lo más fácil para los definidores de políticas públicas es adscribirse a lo convencional o los paradigmas vigentes. Ese es el gran problema frente al que estamos, que hay tantas nociones de desarrollo que somos incapaces de siquiera medirlo. Y el problema no solo está en la categoría de desarrollo, sino en la categoría de humano. Si yo les preguntara aquí, no sé cuántos somos 20 más o menos, ¿qué es lo humano? Saldrían 20 definiciones de lo humano. El trabajo que yo he hecho es preguntarme, a ver, ¿qué entendía
Piaget por lo humano. Cuando Piaget dice que el desarrollo del niño, esto que está en la mente de Piaget. Cuando Amartya Sen está pensando en lo humano y dice que la persona, ¿de dónde deriva su idea de persona? Cuando piensa en libertad, ¿de dónde viene esa noción? Mi análisis ha consistido justamente en eso, en ver los fundamentos filosóficos de estas visiones. Espero estar siendo claro en lo que digo. De tal modo que entonces la equivocidad del término desarrollo pues evidencia un asunto de complejidad, donde los enfoques entrañan un conjunto de límites, y no solo hay límites, sino el problema frente al que estamos es una instrumentalización, una instrumentalización que hoy nos debería de exigir reconceptualizar el desarrollo, pero yo no soy de los que dicen utilicemos otras palabras, ¿no? El otro desarrollo, el postdesarrollo, el transdesarrollo. Yo digo, ya dejémonos de esas categorías, porque esas categorías solo terminan parchando las cosas. Inventemos nuevas categorías, ¿no? Generemos otras categorías que superen justamente el problema frente al que estamos, ¿no? ¿Cómo se puede hacer eso? Eso se puede hacer en la medida en que nosotros analizamos un poco filológicamente el desarrollo. La palabra desarrollo viene de un prefijo y un sufijo, dis rotulus, que significaría desenvolver o desenrollar. Es curioso que cuando uno platica con psicólogos o cuando uno platica con políticos, economistas, normalmente creen que el desarrollo tiene que ver con incrementum, ¿no? Con progreso, pero normalmente no se entiende esto de desenvolver. El desarrollo tiene que ver con dissolve, es desarrollar, quitarlo enrollado. Quitarlo enrollado, desarrollar tendría que ver con hacer que las cosas fluyan, que las cosas cobren su cauce, ¿no? Eso tendría que ver el desarrollo. Si eso lo llevamos al tema de lo humano, entonces un humano desarrollado sería un humano suelto, un humano que camina con soltura, ¿no? Alguien que puede moverse autónomamente. Eso sería el desarrollo. Entonces hay que complejizar esto. ¿En qué va mi investigación? Y lo explico rápidamente, no me va a dar tiempo para... ¿Cuánto tengo? ¿Unos 10 minutitos? 15 minutos. No me voy a detener porque el tiempo me consume, pero ya podría luego profundizar a partir de sus preguntas. ¿En qué voy? Bueno, tengo claro que lo que estoy haciendo es pensar filosóficamente el desarrollo. Y en lo que voy es en la reformulación de la pregunta. La pregunta que me he hecho en los últimos 6 meses es ¿qué es el desarrollo desde una visión ecosistémica? ¿Qué significa esto? Significa que he encontrado pues que lo humano y la realidad es parte de un gran ecosistema, ¿no? Esto me ha llevado a muchas cosas. Por ejemplo, a analizar la antropología que está detrás de las teorías, y esto me ha hecho ver las limitaciones de las teorías. La mayoría, por ejemplo, de las teorías psicológicas tienen un problema. Todas las teorías psicológicas, salvo 2 o 3, por ejemplo, las teorías sistémicas, piensan al ser humano desde una perspectiva individual, en términos del self, del yo, ¿no? ¿Qué problema hay en eso? Pues mucho, que los humanos no somos solo self, no solo somos yo, ¿no? Si nosotros explicamos al ser humano desde una perspectiva antropológica, nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, una explicación ontogenética del ser humano nos llevaría a ver cómo el hecho irremediable de que el encuentro casual, amoroso o como sea de nuestros progenitores implica la unión de dos células, ¿no? La fecundación de un óvulo por un espermatozoide supone la unión de 2 células distintas. Esa unión es la base biológica de la sociedad.
la configuración de una estricta individualidad supone la aversión de dos realidades, ¿no? Un masculino y un femenino. En ese sentido, nuestra individualidad no es exclusivamente self, no es exclusivamente yo. En cada individuo están presentes los otros, ¿no? En ese sentido, las teorías psicológicas tienen un problema muy serio porque normalmente no explican al individuo, al ser humano, en términos de una realidad sistemática, y por ahí hay que empezar con muchas teorías. ¿Quiénes son algunos de los que sí lo hacen? Pues las teorías, las psicologías sistémicas, ¿no? O las terapias sistémicas. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es, bueno, primero me fui por analizar las teorías culturales del desarrollo, que supongo han visto o han revisado esto. Como educador, pues siempre pensé en las teorías educativas, Vygotsky, Luria, todos estos que plantean el tema del desarrollo, pero la verdad sentí que ya les había dedicado mucho tiempo. Luego entonces, una de las cosas en las que empecé a entrar fue en revisar visiones decoloniales, ¿no? Estas que plantean el tema del desarrollo, el postdesarrollo, el transdesarrollo y otras. Pero algo en lo que me he detenido, y es el tema de los pueblos originarios. No sé si en esto coincidimos, Manolo, en pensar el tema de los pueblos originarios. Y pensar qué es el desarrollo desde su perspectiva, ¿no? Cuando uno analiza, por ejemplo, el mundo rarámuri, uno entiende que el mundo rarámuri es una sociedad no solo no capitalista, sino anti-acumulación, ¿no? La lógica de los rarámuri es una lógica donde el mundo rarámuri no se explica en términos de yo, no existe la categoría yo. Entonces el desarrollo no podría ser pensado en términos de mi desarrollo, ¿no? Ni el desarrollo de él o tu desarrollo. Lo único que existe en este pueblo, como existen en otros pueblos, como el pueblo Tojolabal o otros muchos pueblos, ¿no? Existe la palabra nosotros, ¿no? En ese sentido, pensar el desarrollo desde el nosotros, desde una categoría nosotros, ya tiene otros supuestos y tiene otras implicaciones. Si nosotros pensamos el desarrollo con unas lógicas de no acumulación, sino de lógicas de gratuidad, ¿no? Donde lo mejor que puede pasar a un humano es la presencia de otro humano en su vida. Eso lo podemos constatar en la medida en que nosotros vamos al mundo de la Tarahumara y llegas al mundo de la Tarahumara como buenos occidentales y quieres entrevistar y quieres preguntar, llevas tus pinches los instrumentos y no sirven de nada, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el rarámuri, te sientas 1 hora, te sientas 2 horas, 3 horas, y no pasa nada, no sucede nada. O sea, son 5 horas, el día completo, y no te dijo una palabra. En ese sentido, ahí aprendes que una categoría fundamental es estar, y otra es escuchar, ¿no? Es decir, son metafísicas, son antropologías distintas, ¿no? El desarrollo no tiene que ver con el sacar, ¿no? El hacer, ¿no? Sino con el recepcionar, ¿no? Una cosa que es muy importante en el mundo rarámuri es, pues si llega un rarámuri a tu casa, no solo le van a preguntar a Manolo para qué quiere una cámara tan grande, 2 cámaras, cuando se muera no se va a poder llevar la grande, solo se va a poder llevar la chica, ¿para qué quiere 2? ¿No? Es decir, es una lógica anticapitalista, ¿no?
lo que uno puede entender cuando uno se mete a leer el mundo de los pueblos originarios es que se puede ser feliz no siendo capitalista. Es posible ser humano con otras lógicas, ¿no? Es posible vivir sin lo que creemos fundamental en el mundo occidental. Y es un poco lo que ahora estoy haciendo. ¿A qué me ha llevado eso? Eso me ha llevado 5 minutos y termino. Eso me ha llevado a algunas cosas. A nivel filosófico, yo sigo pensando que hay mucha tarea por desideologizar, por establecer diálogos honestos, diálogos humildes, porque también hay ciencias que son profundamente soberbias. Hay campos disciplinares que se sienten que ya les llegó la adivinación. Hay que reconceptualizar. Yo creo que hay cosas en las que es posible reconceptualizar, pero hay cosas en las que no. Hay que inventar nuevas categorías. Yo vengo pensando 2 categorías: realización y convivencia, como categorías sustitutas de la categoría desarrollo. Yo creo que es posible pensar el desarrollo como realización, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque, por ejemplo, en el caso de muchas teorías psicológicas como de Maslow o como de Rogers, que son las que más dolor de cabeza me han provocado, no creo que los humanos nos realicemos por la autorrealización. Son visiones burguesas del desarrollo. ¿Qué otras cosas creo que es importante? Hay que construir una antropología filosófica que supere la antropología judeocristiana. Perdón si esto ofende a alguien que tenga una tradición judeocristiana, pero la tradición judeocristiana nos ha hecho mucho daño. La tesis que afirma al ser humano como el centro, como el señor, como el gobernador, es una tesis muy perversa, muy dañina, que hay que acabar. Hay que ponerle fin a esas antropologías racionalistas y personalistas, que sitúen al ser humano, que lo sitúan como centro, ¿no? Es esta imagen. No somos el centro, no somos el referente, no somos imagen de una realidad perfecta, no lo somos. En el campo de las ciencias hay que investigar y establecer diálogos multidisciplinares, transdisciplinares, interculturales. Uno de los autores que estoy revisando para esto es Raúl Fornet Betancourt, un cubano radicado en Alemania. Yo creo que es posible alzar una noción de desarrollo, una visión universal situada. Es decir, si hablamos de humanos, los humanos compartimos una base biológica común, ¿no? Y entonces el desarrollo humano tiene que ser pensado para los humanos, pero situada significa que la dimensión sociocultural tiene implicaciones. ¿Para qué? Para pensar que hay cosas específicas a cada cultura tiene que determinar qué es lo que le desarrolla, ¿no? Esto es importante. Pensar políticas públicas desde visiones globales, universales y ecosistémicas que superen el paneconomicismo y los límites del enfoque. Me da mucho dolor de cabeza cuando lee uno esas políticas públicas de la sostenibilidad y la sustentabilidad, porque son absurdas en sus supuestos, ¿no? Pensar enfoques psicológicos desde una antropología compleja que considere lo biopsicosocial, tanto para su teoría como para su clínica. Siguen existiendo muchos terapeutas, muchos consultores en desarrollo que siguen pensando las cosas en términos del yo, en términos del self, y lo humano es más que yo. Las ciencias sociales, la filosofía política y las teorías del poder requieren pensar otros contractualismos que nos permitan, cuando menos, 3 cosas. 1, encontrar otras formas de sociedad. Es decir, yo creo que necesitamos refundar las sociedades.
Ya las democracias ya dieron lo que tenían que dar, particularmente las democracias liberales, ¿no? Eso lo han evidenciado en este país los pueblos originarios, ¿no? Particularmente desde qué perspectiva, con enfoque de género. Y cuando digo aquí enfoque de género, tengo que decir de manera clara que los estudios de desarrollo nos demuestran que las mujeres, las lesbianas, los homosexuales, los transexuales y lo que le sigue, son las personas con menos posibilidades, menos condiciones para desarrollo, ¿no? Hay que poner la mirada para el desarrollo desde los más desprotegidos, ¿no? Hay que pensar el desarrollo a la inversa, ¿no? Desde los menos desarrollados. Hay que encontrar justificaciones para los derechos de la tierra naturaleza. Yo creo que el desarrollo humano no se explica al margen de la consideración de los derechos de la realidad, no solo de la tierra, sino de la realidad. La realidad tiene derechos y creo que es necesario encontrar justificaciones para los derechos de los animales no humanos. Los humanos dependemos de otras realidades, incluyendo los animales no humanos. La antropología judeocristiana que justifica el maltrato animal, que justifica el consumo cárnico con lógicas capitalistas, es justo de lo que más perversión podríamos escandalizarnos, ¿no? Por las lógicas que supone ese capitalismo. Bueno, no sé si...